Bien, buenas noches. Vamos a empezar con lo que es la clase de Lengua y Comunicación 1, mejor conocido como el español, ¿sí? En esto vamos a ver lo que es el español 1, elementos de lingüística, el circuito del habla y las funciones de la lengua. Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje de una forma global. Por ejemplo, la lingüística se va a encargar de estudiar todo lo relativo a una lengua. Llámese francés, llámese lo que es el español, llámese lo que es el inglés, el sajón, etcétera. El portugués. Analicemos la palabra sillón, ¿sí? Vamos a analizar la palabra sillón y la vamos a ver cómo se divide en sus distintas partes que estudia la lingüística. Una de las partes de la lingüística es la fonética o la fonología. Es la rama de la lingüística que estudia el conjunto de sonidos de una lengua. Estudia lo que es el fonema, es decir, las letras. Por ejemplo, analizando la palabra sillón, ¿sí? Vemos que tiene la S, la I, la L, otra letra L, la O y la N. Y esto es la palabra sillón. Podemos decir que tiene de vocales la I y la O. Y de consonantes tiene la S, tiene también las dos Ls y la N. Entonces la fonética, fonología va a estudiar qué letras o qué fonemas o qué sonidos conforman la palabra sillón. Empieza con la S, luego sigue la vocal I, la L y la L que suena como Y, la O, la vocal O, y la N con la O suena on, sillón. De eso se encarga la fonética, fonología. Otra rama de la lingüística que estudia lo que es toda la lengua, es la morfología. La morfología estudia la estructura de las palabras y sus distintas partes. Por ejemplo, sil, esto le llamamos la raíz. La raíz es el significado principal. Todo lo que tenga sil, que es su raíz, es un objeto que sirve para sentarse. Y le vamos a poner su desinencia, on. La desinencia añade más significados. Silla, es un objeto que sirve para sentarse pequeño, ¿no? Chico. Sillón, es un objeto que sirve para sentarse más grande, más cómodo que una silla, ¿sí? De eso se trata la morfología, cómo están estructuradas las palabras. También tenemos otra rama que es la sintaxis. La sintaxis estudia las formas, las clases, las reglas y las relaciones que rigen la combinación entre signos, es decir, las funciones de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, puedo escribir el sillón es el sujeto, ¿sí? Es el que realiza o recibe la acción que indica el predicado. Y ponemos está roto. Eso es el predicado del verbo que es está, ser o estar en este caso, viene lo que es un adjetivo roto. Entonces, el sillón está roto. El predicado te dice la acción o situación que realiza el sujeto y el predicado es el que contiene el verbo. Entonces, la sintaxis va a estudiar las clases que rigen la combinación entre las palabras o entre los signos. El sillón, en este caso, la palabra sillón, que es la que estamos analizando, es el sujeto, ¿sí? Y es el que va a realizar la acción o el que tiene o el que está sufriendo la acción que dice el predicado. De eso se encarga la sintaxis. También otra rama de la lingüística es la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras a través de los diccionarios. Por ejemplo, la palabra sillón, si vamos al diccionario, va a decir masculino, asiento con respaldo y brazos de mayor tamaño y más cómodo que una silla ordinaria. La semántica te dice qué significa la palabra sillón, se basa en todo lo demás. ¿Ok? Y por último, la siguiente parte es la lexicología. La lexicología estudia el vocabulario de una lengua. Ejemplo, en un país, en una cierta región, vamos a tener una palabra y un significado distinto. Hay palabras que existen en ciertos idiomas y hay otras que no. Por ejemplo, en España, decir tío significa decir tipo persona. Oye, tío, vienes para acá. Oye, tipo, oye, amigo, oye, cuate. ¿Sí? Aquí en México, palabra tío la usamos simplemente para referirnos al hermano de mi mami o de mi papi. ¿Ok? Eso es la palabra tío. En otro país, por ejemplo, en Argentina, una palabra que no existe aquí en México es boludo. ¿Sí? La palabra boludo es como decir que se hace bolas o algo así. Es tonto, menso o hasta palabras un poco más fuertes. ¿Sí? Hey, boludo. ¿Sí? Esto es una palabra que estudia la lexicología, es el vocabulario de un país. A pesar de que en España, a pesar de que en Argentina hablamos el español, hay ciertas palabras
que se usan de una forma muy distinta en cada región. En Argentina, pibe, otra palabra que no existe aquí en México, y decir pibe quiere decir niño, muchacho, chico, ¿sí? Esas son la lexicología. Va a estudiar esas variaciones que existen en las palabras. Todas estas son las ramas de la lingüística. Las partes de la lingüística lo podemos decir así. Son la fonética, ¿sí? Dejen cambio de color. La fonética, que estudia los sonidos del habla. Luego viene lo que es la fonología, que organiza los sonidos del habla, cómo están organizados. La morfología, que estudia las palabras, cómo están formadas las palabras. La sintaxis, el orden de las palabras y las frases. La semántica, significado literal de las frases y enunciados. Y la pragmática, que es el significado del contexto del discurso. Estas partes las vamos a ver posteriormente, más adelante, en lo que es el español, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Si hay dudas, preguntas, puedes anotarlas abajo en el comentario. Vamos a ver lo que es el circuito del habla. El circuito del habla está constituido por lo que es el emisor o el oyente. El emisor o el hablante, perdónenme. Voy a agarrar el lápiz. El emisor o el hablante. El hablante es el que emite el mensaje, ¿sí? Lo que es el mensaje. Ya tenemos el emisor. Y el que recibe el mensaje que está diciendo el hablante o emisor es el receptor o el oyente. Él ya interpreta el mensaje que acaba de recibir y ahora él va a hacer el circuito del habla, va a comunicarse, va a ser ahora el emisor que va a emitir un mensaje que va a recibir el oyente. Ahora, antes él era el hablante, ahora se convierte en oyente. Antes él era el oyente, ahora se convierte en hablante. Eso es el circuito del habla. Siempre tiene que haber como mínimo esas partes, ¿sí? Dentro de este circuito del habla tenemos lo que es el lenguaje. El lenguaje puede ser hablado, escrito, pictográfico, mímico, etc. El lenguaje es el que nos ayuda a comunicarnos, ¿sí? Con otras personas, a hacer lo que es el circuito de la comunicación o del habla. Si es hablado en un solo país, se conoce como el idioma, ¿sí? El idioma es el lenguaje que se habla en un solo país, ¿sí? En nuestro país, aquí en México, el idioma es el español y proviene del latín vulgar que se hablaba, que proviene de lo que es Grecia, Roma, ¿sí? El latín vulgar que era el que era hablado en Italia, ¿okay? Y nuestros lenguajes, el lenguaje dice, puede ser escrito, pictográfico, oral. El oral es el que utilizamos con la palabra al estar hablando. El lenguaje textual, el que vemos en los textos. El lenguaje gestual, que sería lo que es los signos, por ejemplo, la comunicación que hacen la mímica, los signos con las manos. El transcripto, el lenguaje transcripto, que es el que vemos en lo que se hace en las partituras. El lenguaje actualmente es el virtual, el que utilizamos para comunicarnos a través de los medios electrónicos. El lenguaje articulado, que sería propiamente lo que hacen los bebés, en el cual articulan ciertos sonidos, pero no dicen un mensaje, a gugu gugu dada, ¿no? El lenguaje visual, que puede ser a través de lo que son las señas o el mímico, lo que usamos en las televisiones y demás. Y el lenguaje escrito, que es con el cual nos comunicamos al escribir. En vez de hablarlo, lo escribimos. Estos son los tipos de lenguaje. Y también se pueden clasificar muchos más lenguajes, la forma en que nos comunicamos, ¿sí? Los colores, las señas, ¿sí? Etcétera. Las funciones de la lengua. Siempre que nos comunicamos, al momento de comunicarnos, vamos a tener diversas funciones que va a tener la lengua. Por ejemplo, tiene la función referencial, la función apelativa, la función poética, la función fática o de contacto, la función emotiva y la función metalingüística. Estas 6 funciones son las que le damos un sentido a nuestra habla. Vamos a entenderlo un poquito más. Por ejemplo, la función referencial es aquella que transmite información de manera objetiva. Esa información no lleva ningún sesgo, no lleva emociones, no lleva nada. Ahorita vamos a ir entendiendo cómo es esa función. Vamos a ponerle, por ejemplo, estas funciones, la función referencial la vas a encontrar en los textos científicos, en los textos periodísticos y en los textos didácticos o de enseñanza. Un ejemplo sería, hoy ocurrió un incendio cerca del Metro Oceanía. No hubo pérdidas humanas, solamente material. Ahí estamos usando la función referencial, estamos dando información, ¿sí? Entonces sería como una nota periodística, ¿ok?
no lleva más que dar información, no está diciendo otra cosa. Entonces, esto es la función referencial, la que da informes, etcétera, ¿no? Otro ejemplo sería para textos científicos, ¿no? Se descubrió que el Sol emite radiaciones gamma a diversas magnitudes, etcétera. Te está dando una información. Y el didáctico, todo esto que estamos viendo aquí es de tipo didáctico, es para la enseñanza. Esa es la función referencial. Para entenderla un poquito más, vamos a entender cuáles son las otras funciones. Las vamos a ver y le vas a ir entendiendo más. La otra función es la función apelativa. Al momento que nos comunicamos, al usar la función apelativa, se busca que el receptor realice algo. Intenta convencer, intenta hacer que tú, como receptor, realices algo. Y es la que predomina generalmente en las órdenes. Ejemplo, siéntate y come. Yo estoy ahí usando la función apelativa. Estoy apelando a tus sentimientos. Escucha, siéntate y come. Ay, pues voy y me siento y como. La orden de mamá, ¿no? O, cierra la puerta, por favor. Yo recibo esa función de la lengua, recibo la comunicación y voy y cierro la puerta, ¿no? Pero la función apelativa puede ser un poquito más sutil. Por ejemplo, camiones Chevrolet, más fuertes que nunca. Pues ahí no me está diciendo una información precisa, más fuerte que nunca, más fuerte que... ¿Qué está buscando? Está apelando para que yo compre camiones Chevrolet en lugar de la competencia. ¿Por qué? Porque están más fuertes que nunca. Es un eslogan publicitario. Nos ayuda para comprar, ¿sí? Entonces, la función apelativa es la que busca que tú realices algo. Está en las órdenes y en los anuncios de mercadotecnia, ¿no? En los anuncios publicitarios. ¿Okay? Otra función de la lengua que tenemos es la función poética. Es aquella que da a conocer la creatividad y sentimientos y sensibilidad del autor a través de un escrito. Ejemplo, ojos claros y serenos, que de un dulce miráis sois alabados. ¿Por qué si me miráis, miráis airados? Esta es una poesía de Gutiérrez de Cetina. No está dando ninguna información, no está proporcionando ningún dato, simplemente está haciendo algo poético, está buscando transmitir sentimientos a través de la palabra escrita. Esto es la función poética. Entonces, la función referencial da información. La función apelativa busca que el receptor realice algo. La función poética da un escrito en forma bonita, ¿no? Tenemos la función de la lengua fática o de contacto. La función fática o de contacto abre, mantiene o detiene la comunicación. Es la que usamos para iniciar una comunicación, para detenerla o para terminarla. Ejemplo. Chanel, perdón por la perrita, ya saben, está ahí con los gatos que escucha y demás. Bueno, la función fática de contacto es la que abre, mantiene o detiene la comunicación. Ejemplo, hola, ¿cómo te fue ayer? Entonces ahí, lo que estamos haciendo es iniciar la comunicación. Sí, me fue bien, y a ti empieza la comunicación, la abre. La detiene. No, ya no me digas más. Ah, ok, le detengo la comunicación. La otra persona estaba hablando y de ahí la detengo. O bueno, para terminarla, luego platicamos, adiós, sí, nos vemos, chao, chao. Ahí ya la corto la comunicación. Entonces, la fática es para iniciar, para continuarla, detenerla o para terminar la comunicación, ¿sí? La referencial es para dar informes, la apelativa es para que tú realices algo y la poética es para expresar emociones o sentimientos. Funciones de la lengua, la función emotiva menciona los sentimientos del autor. Es algo así como, por ejemplo, me dieron un balazo, me duele, me duele. Ahí estoy usando la función emotiva, estoy expresando una emoción de dolor, pero no es un dolor bonito como en la poesía, ¿no? La función poética dice palabras generalmente bellas o evocadoras, ¿no? Y aquí sí está expresando un sentimiento, pero de dolor, de que le dieron un balazo y en realidad le está doliendo, ¿sí? Y entonces esta es la función emotiva. La función emotiva te vas a dar cuenta sobre todo porque está usada en lo que son los escritos de teatro o de diálogos en el cine, ¿no? En el cual expresan algún coraje, algún odio, etcétera, o algún dolor. No es una función poética, no es poesía, vaya, ¿sí? Sí expresa emociones, pero de otro tipo. Y la otra función es la metalingüística. La función metalingüística se refiere al significado y origen de las palabras. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los diccionarios, las definiciones, ¿no? Ejemplo, biología,
Proviene del griego bios, que significa vida, y logos, estudio tratado, y significa estudio de la vida. Ok, la función metalingüística es la que se da en los diccionarios, ¿sí? Ok, ¿dudas hasta allí? ¿No? Muy bien. ¿Qué aprendimos? Vamos a ver. Pregunta número 1. Estudia el conjunto de sonidos de una lengua. La morfología, la lexicología, la fonética, la metalingüística. Sonidos, sonidos. ¿Ya tienen la respuesta? Sí. Fonos significa sonidos, entonces es la fonética. Ica relativo a fone, relativo al sonido. Entonces es el conjunto de sonidos, la fonética. 2. Estudia la estructura de las palabras, así como sus distintas partes. La morfología, la lexicología, la fonética, la metalingüística. Estructuras de las palabras, raíz y desinencia. Entonces es la morfología. ¿Sí? ¿Cómo están formadas? La raíz y desinencia. Sil, el objeto que sirve para sentarse. On, añade el significado más grande, ¿no? Un objeto más cómodo. 3. Son los principales elementos del circuito del habla. La morfología, la fonética, el mensaje, el receptor, la lexicología, el emisor. Inciso C, la fonética, la gramática, la morfología. Inciso D, el emisor, el mensaje y el receptor. Principales elementos del circuito del habla. Exactamente. El emisor, el mensaje y el receptor. Vamos con la siguiente pregunta. 4. Determine qué tipo de función de la lengua se utiliza en el siguiente fragmento. Ni piensa, ni pinta, ni el humor ingenia. ¿Qué ha de pintar si haya todo de color gris? Tiene hipocondria, tiene neurastenia y anteojos de bruma sobre la nariz. Apelativa, referencial, poética, metalingüística. Si te fijas, como que rima, ¿no? Hipocondria, color gris, nariz, neurastenia, ingenia. Entonces es más o menos del tipo poética, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una cierta rima. No es algo muy bonito, sin embargo es algo gracioso, da un sentimiento de gracia. Siguiente. Determine qué tipo de función de la lengua se utiliza en el siguiente fragmento. Los tenis marca Nike han sido diseñados para satisfacer tus aspiraciones deportivas, constituyendo así un valioso apoyo para caminar en la vida. Función apelativa, referencial, poética o metalingüística. ¿Qué está buscando esa información? Nos está dando estos enunciados. Nos está dando información, no, más bien está buscando que tú compres los tenis marca Nike. Entonces, como está buscando que tu receptor realices algo, es una función del tipo apelativa. Apela a tus sentimientos, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? Si hay alguna duda de esto que estamos viendo, puedes escribirlo en los comentarios. Siguiente. Morisma quiere decir multitud de moros. ¿Ok? Es función apelativa, poética, referencial o fática. Morisma quiere decir multitud de moros. Este sería metalingüística, ¿no, profe? Es lo que viene en los diccionarios, está dando una definición. Estoy de acuerdo contigo, pero no la tienes ahí, no tiene la función metalingüística. Entonces, la que más se acerca no es función apelativa, no busca que tú realices algo. No es poética, no tiene forma de poema. No es fática, no es la que inicia una conversación en la que termina. Entonces, es del tipo referencial. ¿Okay? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Siguiente. 7. Determine qué tipo de función de la lengua se utiliza en el siguiente fragmento. Papas sabritas, ¿a qué no puedes comer solo una? Esa ya está bien fácil, ¿verdad? Está buscando que tú compres las papas sabritas, entonces es una función del tipo apelo a tus sentimientos, apelativa. ¿Okay? Siguiente. 8. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión? Muéstrame su credencial de lector, por favor. Apelativa, poética, referencial, fática o metalingüística. ¿Qué está buscando al momento de que yo estoy diciendo, muéstrame su credencial? Es como una orden, a pesar de que se pone el por favor. Y entonces las órdenes son del tipo apelo a tus sentimientos para que tú realices algo, apelativa. Bien. Hasta el momento vamos bien. Siguiente. 9. En un proceso comunicativo, todo lo expresado por el emisor, recibido y decodificado por el receptor corresponde a
el receptor, el canal, el código, el mensaje, el emisor. Todo lo expresado por el emisor y recibido por el receptor. ¿Qué es lo que expresa el emisor? Un mensaje. ¿Qué recibe el receptor? Un mensaje. Entonces estamos hablando del mensaje. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Siguiente. 10. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión participa y gana? Apelativa, poética, referencial, fática, metalingüística. Participa y gana. ¿Qué está buscando? Que yo participe, compre algún boleto o me inscriba y busque ganar. Entonces, como busca que yo realice algo, está apelando a mis sentimientos. Es del tipo apelativa. Ya lo entendí, profe. Está muy fácil, ¿sí? Si no es referencial, es poética o apelativa y fática es la que inicia. Exactamente. Muy bien, muchachos. Siguiente. 11. ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado? No aguanto más esta situación. Apelativa, poética, referencial, fática, emotiva. No busca que tú realices algo, no es apelativa. Poética no tiene nada de poético. Referencial no está dando una información, sí está mencionando algo, pero no es una información de tipo didáctico, de periodístico, científico. No es referencial. Fática es la que inicia la conversación. Pues no inicia, no detiene, no. Emotiva, ¿sí? Está expresando un sentimiento de que no aguanta más la situación. Bien. Siguiente. 12. En el contexto de una conversación, la intervención destinada a clarificar el significado de alguna palabra utilizada en el proceso comunicativo cumple con la denominada destinada a clarificar. Entonces, el significado de alguna palabra. El significado de una palabra, entonces estamos hablando del tipo. El que da los significados es el diccionario, es metalingüística. ¿Sí? Entonces, la función de la que estamos hablando ahí es del tipo metalingüística. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado? 1, 2, probando, probando. ¿Me escuchan? 1, 2, probando. Emotiva, poética, referencial, fática, metalingüística. Como está buscando iniciar una conversación para que yo conteste, ¿me escuchan? 1, 2, probando, probando. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Empezamos. Entonces es del tipo fática o de contacto. ¿Sí? ¿Dudas allí? ¿No? Siguiente. 14. León. Mamífero felino de 250 a 350 centímetros de longitud, cola incluida. Pelaje pardo claro, cabeza grande, cola larga terminada en un mechón, uñas fuertes que usa para cazar. Esto se refiere a fonología, sintaxis, semántica, lexicología, morfología. Si te fijas, es la que está dando una definición. Sería metalingüística. Bueno, esa es la función de la lengua cuando platicamos, pero aquí nos están poniendo todo lo que son la lingüística. La fonología estudia los sonidos, la sintaxis, cómo se utilizan las palabras, sujeto y predicado, ¿sí? La morfología, cómo están formadas las palabras. Entonces, estamos hablando de la semántica, ¿sí? La semántica es la que te da definiciones de qué significa la palabra león. Muy bien, muchachos. Si no hay dudas, preguntas.